Vittorio, dale para adelante vos. Bueno, yo quería comentar o hablar un poco sobre el tema de lo que es la comunicación en general. Quisiera arrancar con algo muy básico, que es la comunicación, ¿no? Y a grandes rasgos y muy básicamente la comunicación es el intercambio de información entre un emisor y un receptor. Exacto. Son muchos los canales y plataformas que existen hoy en día por los cuales podemos utilizar para buscar información o para difundir un mensaje de forma masiva, como pueden ser los tradicionales, como la televisión, la radio, los periódicos, o los digitales, como son las redes sociales o páginas web y distintas plataformas digitales. Que aún el internet no es masivo, por el hecho de que en muchos países todavía no hay internet. Por eso no es no es masivo el tema de la comunicación por las redes sociales, por las páginas web. Qué buen dato, Daniela. Totalmente de acuerdo. Lo bueno que, en diferencia con antes, que era más difícil acceder a poder hacerlo, gracias a internet, o a quienes pueden acceder a internet, hay más facilidad tanto para recibir información como para poder difundir. Claro, pero hay en otros países que por eso no es masivo el internet. Sí, hay lugares que ni siquiera llega. Pero en los lugares que está es una ayuda tremenda. Sí, será. Tal cual. Y será cuando llega a los otros lugares. Ahí será masivo. Si es que llega, ¿no? Hay países que... Hay países como Cuba que no reciben internet, no tienen dispositivos móviles o antenas para recibir internet. Claro. O el estado en el que está Venezuela hoy en día también. Sí, realmente. Privan a la sociedad de... Y ahora en Colombia estuve leyendo un información. poco que están cortando todo el tema vamos a decir, del internet para que no haya esa comunicación de lo que está pasando en Colombia hoy. Están cortando toda la parte de comunicación censurando, exactamente. Se metieron en un terreno complicado, ¿no? Porque ¿qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa en Colombia? Censurando. Yo he buscado, me encanta además. Sí, pero viste que están censurando mucho la radio, el informativo, todo para que nos estemos enterados lo que está pasando realmente en Colombia. Que pero está... Los periodistas la prensa es el enemigo más grande que tiene un gobierno tirano, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y el cuarto poder de un Estado, Sin duda. Tal cual. Justamente sobre el tema de la censura, quería entrar a hacer un poco de mención ahora, que es puntualmente sobre cosas o aquella información que no se comunica o que se debería comunicar y no se está comunicando. Sabemos muy bien todos que al tener tan fácil acceso a tanta información, gracias a todo esto que hablamos, Que a veces es mucha información. Sí, pero a veces la información es errónea también. Por eso, al tener tanta facilidad, no es raro toparse con información falsa, con información dudosa, o toparse con emisores que pueden llegar a ser muy incoherentes en los mensajes, o tener... muy fanáticos cegados, quizás, también. Sí, difundir, por ejemplo, mensajes malintencionados. Eso. Bueno, y yo creo que está entre nosotros, todas las personas como consumidores, la responsabilidad de poder adquirir un pensamiento crítico y decidir qué consumimos y qué no consumimos. Y filtrar ese conocimiento. Exactamente. No, y otra cosa que también la información, a ver de quién la recibimos también. Porque por el código de ética que te dice que la fuente y que te habla de toda esa parte de... No me acuerdo la otra palabra, a ver si alguien se acuerda. La información tiene que ser veraz. Veraz, esa era la palabra. Justamente, nosotros decidir, y por otro lado los comunicadores... Ustedes, porque ustedes son los futuros. Y los futuros comunicadores, entonces... poder adquirir la capacidad crítica y la profesionalidad como para poder transmitir un mensaje de forma objetiva y honesta, justamente siguiendo ese código y ahí que la comunicación sea para que sea masiva, o sea, para que sea más reproducida, que sea una información realmente veraz cierta. Bueno, fundamental. Si no fuese así, si no fuéramos los consumidores quienes decidimos, al fin y al cabo, la otra opción que nos queda es la censura. Pero ¿y será que decidimos con qué nos informamos o a veces... ¿A usted alguien le obliga a prender la radio o a mirar la tele? No, pero el tema es que vos prendés la tele para ver lo que sea, te encontrás con un informativo, hablan esto, metés Facebook... Hay un tema también, pero... ¿No hay un tema de neuromarketing atrás de todo esto? Yo a lo que voy, puede haber, obviamente, aparte de la oratoria en la comunicación y demás, justamente juega con esas cosas, y es necesario en la comunicación. Yo a lo que voy es que, independiente de lo que se utilice o el mensaje que se envíe, nosotros decimos si apagamos o prendemos el dispositivo, si miramos o no miramos. ¿Y qué pasa? Si buscamos otra opción, regularizar la información, por ejemplo, entonces nos dirigimos a la censura. Porque si vos regularizás y decís qué se puede decir y qué no se puede decir, estás coartando la libertad y limitándola.
Y es sabido que si nosotros ponemos la potestad en alguien de eso, los intereses se pueden corromper y terminamos produciendo un daño mucho mayor. Bueno, eso pienso con respecto a lo que es la censura, la regularización de la información, y creo que la única opción que tenemos, desde mi perspectiva, es apelar a las reglas del mercado, donde el comunicador que envíe información que quiera ser consumida por los consumidores va a seguir adelante, y aquellos que no, bueno, poco a poco van a quedar en el olvido. No van a todos, si no tienen público. Exactamente. Sí, también según la información que dan, porque lo que hablábamos en una de las clases con Magallanes, por ejemplo, el tipo de información que dan, que a veces no es tan consumida, porque no va a publicar que... Lo puedo decir. Sí, tranquila. Que se perdió una chinela, yo qué claro. sé, sí, claro, en Navarrete y del Pilar, yo qué sé, ¿me entendés? Como que hay gente que sí tiene ese tipo de público y es masivo, claro. Y otros como que no lo toman. Y sí, también nos ayuda mucho cómo utilicemos las herramientas y el conocimiento que tengamos para utilizarlas, ¿no? Lo que funciona sin dudas es el sensacionalismo. Eso sí, funciona, claro, eso es vendible. Exactamente. Porque vos agarrás un diario y vos lo que ves es la tapa. Dice 5 muertos y 4 heridos en un atentado. Ya agarrás y comprás el diario. El sensacionalismo. ¿Querés saber qué es el atentado? Si hay un grupo o algo. No, pero es que por nuestro propio subconsciente. Y un poco de morbo. Si utilizamos ese morbo todos los días. Hoy murieron no sé cuántas personas. Y hoy murieron. Sistemáticamente te va entrando. Es lo que yo te decía. Exactamente. Que a veces no es que quieras prender la radio, pero te encontrás con Joaquín y te dice, che, mirá, murieron tantos. Y eso es una de las cosas a las que. Y el otro lo mismo. Y por ejemplo, ahora que se está hablando que entras a Facebook y está el misil que tiraron de China, que está todo. Ahora es todo. ¿Que dónde caerá? Están todos, pero a ver, claro. Si vos no lees la información, la gente estará toda con eso de. El planeta es curado, va a caer. No podemos ligar tan mal, ¿no? Va a matar 3 pescados y una ballena. 70% no, pero viste que de lo que se está hablando, ahora entrar y todo eso, claro. Eso. Es verdad. Joaquín, ¿y usted qué opina? No sé sobre el cochete. O lo que usted, cualquier cosa. Usted opine lo que quiera, está abierto el micrófono, los temas están. Ayer estaba investigando sobre eso, que lo lanzaron de China y no pudieron controlarlo. En África ya cayeron algunas partes. ¿Sí? Porque se está desintegrando. Ya entró en la Tierra, pasó la atmósfera. Sí, ya entró y cayó algunas partes en África. ¿Y qué daño causó daños en las casas, propiedades ajenas y todo eso. Mirá, increíble, ¿no? Por suerte, algunas partes capaz que cayeron en el mar. Seguramente, sí. Seguramente. Es lo más seguro, sí. Porque por la trayectoria que seguía, el Océano Pacífico es... Claro. 60%. La verdad no sé la trayectoria, pero por buena suerte no puedes ligar tan mal. El 70% del planeta tiene agua. Y menos nosotros. Uruguay no. A ver, si con algo no puede. Hablando de probabilidades, como que quedamos casi en juego 5 euros y lo gano. El domingo lo gano. No. A ver, tenés millones de chances en contra. Bueno, teniendo en cuenta un poco lo que venimos hablando sobre la censura, los medios de comunicación y demás, yo quisiera expresar mi preocupación y mi rechazo por la censura que existe en muchos de los medios de comunicación actualmente. No es raro que nos topemos, por ejemplo, en YouTube con canales que han sido censurados, que nos topemos con comunicadores en Facebook que nos comentan que han sido sancionados de alguna manera. Twitter censura mucho. Twitter, bueno, en general, todos los medios tienen algún tipo de censura, pero a los que yo me refiero puntualmente, que hay en varios medios, lo que me llama la atención, o resulta un poco coincidente, que lo que tienen en común estos afectados es que la mayoría han cuestionado de alguna manera o ponen en duda la narrativa oficial en torno a cuestiones específicas. Claro. ¿No? Diferentes tipos de cuestiones cuando hay algo que está dando mucha vuelta en el mundo. Ejemplo, hoy como que critiqué las vacunas del COVID. Exactamente. Y ahora, al principio de pandemia, más o menos, yo recuerdo que, por ejemplo, en YouTube, en la plataforma, los creadores de contenido tenían, entre comillas, prohibido decir coronavirus o COVID. Está prohibido hasta hoy en día. Hay muchas palabras que vos no las podés decir porque te demonetizan el video. Que en su momento fue también para no generar tanto pánico, que la gente no hiciera, suponete, videos fanatizando eso, diciendo, ay, este virus, no sé qué, dando informaciones falsas y nombrando eso.
Y lo empezaron porque filtraban esa palabra y lo que sea, y tumbaban los videos. Claro. De la misma manera que se da este tipo de censuras en los medios digitales, por ejemplo, no es raro tampoco ver en la televisión o en radio cómo ridiculizan a personas. Ah, sí. ¿Verdad? Sí, o sea que se dan todos los medios, tanto tradicionales como digitales. Y no debemos equivocarnos, y quiero que esto esté muy claro, y presuponer que todos los comunicadores son irresponsables y malintencionados solo por el hecho de cuestionar este tipo de temas. En la gran mayoría de los comunicadores, capaz que no todos, obviamente, siempre hay fanáticos y gente un poco con los patitos no tan en fila, sí. Pero no debemos pensar que son responsables y malintencionados todos, solo por el hecho que cuestionan esto, ya que la mayoría fundamentan lo que expresan y presentan fuentes, como debe ser, ¿verdad? Aún así, son censurados, son atacados y los catalogan con un montón de rebuscados adjetivos, como puede ser conspiranoicos, negacionistas y demás. O sea, atacan a la persona, lo cual es una falacia abdominal, atacan a la persona y no al argumento. Incluso argumentos que tienen llevan por lo personal porque se sienten en cierto modo ofendidos. Les cuestionan algo que ellos lo tienen por asumido, y como no tienen una forma de reaccionar aparte de insultan a la persona, no se ponen a pensar o analizar el argumento, sino que van por el camino fácil de agarrar los palos. Todo esto me hace preguntarme a mí, ¿qué es lo que no quieren que se comunique? Y hablando de lo que no se comunica, entre tanta campaña sanitaria que el gobierno presenta, sí, ¿por qué no se informa a la sociedad sobre el funcionamiento de los anticuerpos en nuestro organismo? Bueno, eso es lo que hacía el doctor Ciuto, ¿no? Por ejemplo, el doctor Ciuto era una persona que salía y ¿qué le pasó? Está 90 días ahora sin poder salir de su casa. Bueno, ¿por qué no nos informa? Ya que hay tanta campaña, porque hay dinero invertido en eso, para ayudar y todo lo que quieran, ¿por qué no nos enseñan eso? Porque son datos importantes eso. ¿Cómo no? Pero no les conviene que lo sepamos. No, pero ahora a ver, lo sabemos. Estuvo la gente del Emobús, por ejemplo, ayer mismo. Sí, ayer viernes, ¿no? Sí, ayer estuvieron ahí recibiendo donaciones de plasma, ¿no? O sea, de gente que tuvo COVID. Y ahí se hacían los test serológicos, se manda a Montevideo al Pasteur. Exactamente. Vuelve, eso es lo que pidió el doctor Ciuto desde el comienzo. Bueno, justamente... En eso estoy de acuerdo con él. Yo me vacuné, obviamente, soy pro vacuna, ¿no? Sí, claro. Pero sí, respeto su libertad, la libertad del doctor y de todos los que no creen, ojo, o que no quieren. Porque yo no soy un antivacuna, y tengo todas las vacunas, salvo esta, tengo todas las vacunas, pero sí no creo en la posibilidad de ponerme algo en el cuerpo que no ha pasado por pruebas que me digan, mira, esto seguro, como todas las anteriores, no tenés ningún problema, a largo plazo es efectiva, etcétera. O sea, no, pero sí pasó por pruebas. Sí, pero no las necesarias. No pasó a ver, antes... Lo que pasa es que salió antes de tiempo de lo que se llevaba. Incluso por esa razón, te hacen firmar un papelito a la hora de vacunarte, supongo que obvio hacerlo, donde básicamente vos sos responsable de lo que pasa. Vos no responsabilizabas al Estado, o sea... Bueno, y el otro es que la empresa de la vacuna sería juzgada por las leyes de su país, no sería juzgada por las leyes de su país. Pero yo te digo una cosa, cuando eras bebé y cuando sos bebé, nadie te pregunta, ¿querés vacunarte o no querés vacunarte? Pero tu padre es responsable, pero no firmamos. Pero el proceso que pasa en esas vacunarte vacunas, ya tu padre es responsable, o sea, es lo mismo. El proceso que pasa en esas vacunas que nos han puesto toda la vida no es el mismo que pasó esta. Podré decirme, no, porque hay emergencia, en tiempo. Pero justamente lo que precisamos es de tiempo. Los tiempos de antes, hablemos de la vacuna, por ejemplo, no sé, tirada cualquiera. El tétano. Bueno, muy bien, tiremos la vacuna del tétano. Salió en el año X, en el año 70, pone, por tirar algo, ¿no? Claro, en esos años las investigaciones no eran tan rápidas como son ahora. No, porque tenemos otra tecnología hoy en día. Bueno, entonces ahí es donde yo creo que sí. Yo también soy anti la vacuna, pero no dudo de que, bueno. Yo tengo una pregunta entonces en base a eso. Luego de pasar el proceso de probar en animales y demás, como pasa en las vacunas, llega la fase, después de varias fases, de probar en humanos. Probaron en humanos. Poco a poco. Sí. Y probaron en humanos. Ahora díganme ustedes, ¿hace cuánto que empezó la pandemia? 1 año y medio. Acá. En general, en el mundo. Sí, 2 años. 2 años. La vacuna se habrá desarrollado hace, ¿qué? 6 meses, 1 año como máximo, pero pronta. Claro. ¿Cómo se hizo para en 2 años saber lo que pasa en un humano en 5, 6, 10 años? No hay manera. Pero justamente a eso me refiero. Claro, no hay manera, pero es necesario tomar ese riesgo. Claro. Hay situaciones en las que los riesgos son necesarios. El problema es que no sabemos si es necesario. Pero mirá, vos pones en una balanza los riesgos de tomarla, ponerle que en 5 años tengas algo, pero si no lo hubieras tomado hace 5 años podrías ni siquiera llegar a los 5 años. Claro, muy bien. Podría que no. Puede ser. Podría que no, pero podría que sí. Exactamente. El tema de la vacunación también, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Israel, que ya lleva más del 50% vacunado.
y ha logrado reducir los contagios, tanto que hasta en lugares públicos ya ha dejado de usar tapabocas. Fíjate, mira, yo prefiero vivir 5 años más por una vacuna y que me... Claro. No, está comprobado que la gente que con la primera dosis ya no ingresa en CTI, por ejemplo. Bueno, si yo te contagias y tenés la primera tengo dosis. un par de datos más adelante para decirle con respecto a justo esos temas. Bueno, muy bien. Ya que no se comunican ciertas ¿Me cosas. podés decir cuáles son las siglas de CTI? Porque no las tengo en la cabeza. ¿Qué significa CTI? CTI, Centro de Terapia Intensiva. Agua intensiva, sí, claro. Terapia intensiva. Bueno, yo planteaba, ¿por qué no nos explican, no nos hacen en las campañas de información sobre los anticuerpos en el organismo y demás? Sí. Esto podría ser clave para calmar el miedo de la gente. Entre varias cosas yo más. al respecto, digo, el tema de la vacuna, también no lo voy a hacer por mí, ni por... Solo lo voy a hacer si lo exigen, como se está diciendo, para entrar a una cancha de fútbol. Ahí me voy a vacunar. Pero si así lo exigieran... Si fuera algo que lo exijan... No, si obvio se va a exigir para todo eso. Bueno, a mí me llegó que lo van a exigir para el tema de entrar a un partido de fútbol. Imagínate que espero los 90 días porque cursé la enfermedad ya y lo esperaría y me la daría. Para eso, por eso nomás, no porque le tuviera miedo. Bueno, ¿saben qué? El año pasado, hablando de esto de la información que no se difunde, la Universidad de la República, conjuntamente con el Instituto Pasteur, presentaban el desarrollo de un test que nos permite saber si hemos tenido el virus y si generamos de forma natural los anticuerpos necesarios para estar protegidos. Este test tiene 96% de especificidad, o sea que... Bien creíble, bien creíble, factible, certero. En el estudio participaron 46 científicos de Facultad de Química, Medicina y Ciencias. Tuvo el apoyo de la empresa ATGEN, la Agencia Nacional de Innovación, el BID y el Fondo de Convergencia del Mercosur. Pero luego de que fue realizado el estudio, presentado y se realizó un spot para mostrar y difundirlo, no sé por qué, pero eso quedó guardado en un cajoncito juntando polvo y no se difundió. Por suerte hay comunicadores independientes hoy en día que lo intentan difundir para que la gente primero se entere del funcionamiento de los anticuerpos, segundo se entere que hay un test para poder saber y generar más tranquilidad y saber que estamos... Pero otra información que también no se la da y no se la da correctamente es que la medicina no trabaja en números brutos como nos están informando nosotros de se murieron 75 personas, hay 2.500 casos. La información de la medicina se da en porcentaje. Infórmense ni es real. Nosotros de población, como dicen en bruto, llevamos tantos muertos, pero en la población es 0,0,0. Claro. No nos están dando la información como realmente en la medicina lo estudiaron. Claro, entendí. Ahí es cuando yo me pregunto, ¿por qué no se comunican estos datos que son de tanta importancia? ¿No? ¿Por qué? Quieren como entrar, o sea, esta pandemia nos está haciendo como entrar en miedo, pero no nos están informando. ¿Por qué nos ocultan información? Está pasando igual un poco el pánico social. Sí, ahora sí, pero... Yo no diría que nos ocultan. Está pasando por la vacuna. Yo no diría que nos ocultan, ni que no nos ocultan, porque no tengo pruebas para decir que lo ocultan. Claro, yo lo que me pregunto es, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no se habla? De esa información que quedó guardadita ahí como tú... Y de mucha más información claro, que uno va sacando de a poco y no pasan en lugares como en las campañas de concientización de todo esto. Como hablábamos hace un rato, se están solicitando donantes de plasma para ayudar a la gente que está padeciendo la enfermedad, para lo cual es requisito haber padecido la enfermedad, haberse curado y no haberse vacunado. Esos son los requisitos para poder donar plasma. O sea que creó anticuerpos naturales. Exactamente. Sí. Ahora comentaban sobre el test serológico, pero todos los acá presentes saben lo que es un test serológico. Ni idea, no. Realmente. Y la gran mayoría de la gente no lo sabe. A grandes rasgos, para decirlo así sencillo, un test serológico es un test, sobre todo los que son de sangre, analizan la sangre, o sea que son 100%, 99,9% específico diría yo, te analizan si tuviste el virus y si generaste anticuerpos. Y no solo cantidad? Eso, ¿qué cantidad? ¿Qué tan protegido estás? Por algo se habla de rangos. Exactamente. De rangos. Entonces, ¿quién puede ser donante y quién no? También. Porque ahí es donde también vas a... Yo lo iba a hacer, por ejemplo, y descubrís qué tan fuerte tuviste por el hecho de que para ser un positivo vos tenés que tener un rango por el PCR. Ojo, que el PCR tiene un montón de porcentaje de falsos positivos. Es sabido, no es un dato que no se conoce. Sí, totalmente. ¿No? En cualquier otra enfermedad
enfermedad, en cualquier otro virus, para el tema de, puede ser el de la diabetes, para el porcentaje, no me acuerdo, juega en contra. No me acuerdo si es alrededor del 70%, no quiero decir un dato errado, pero me parece que es alrededor del 70% de falsos positivos. Y si tenemos en cuenta ese dato y decimos que a 100.000 personas le hicimos que en cuarentenaje a un pueblo al pedo. Claro, le diste positivo a 70.000 personas en 100.000. ¿Entendés? Exactamente. Eso hace que los números se inflen muchísimo, pero es un dato que iremos sabiendo con el tiempo, ¿verdad? Y en el contexto en el que nos encontramos, ¿por qué no se promueve información sobre estos test? ¿Por qué no lo hablan? ¿Por qué no se promueve? Ahí voy a algo que no es algo que lo vamos a hablar, pero ahí voy a que esto es... Pandemia, negocio. Es político, perdón, ¿me entendés? Es político. No, pero político mundial, decir que todo el mundo está de acuerdo. Yo diría que es económico. Conspiración, por la parte de economía, pero... Yo diría que es económico más que político. Y ustedes dicen que un Estado como el Estado uruguayo no nos quiere cuidar a nosotros los pobladores. No quiere decir eso, ojo. Porque decir, si no muere gente por COVID, decir o con mucha gente que critica los conspiranoicos. Yo voy a esto, muere gente por COVID. Decime cuántos casos de muerte por ACV has escuchado en este año muchos. y medio. ¿Has escuchado? Como que he escuchado, no, porque salieron de plano. ¿Cuánta gente muere de ni siquiera yendo a otros casos? ¿Cómo? Pero no, pará porque está bueno lo que dice. Pero a ver, por el tema del tabaquismo, morían muchísimas siguen mujeres. Muriendo. ¿Te enterás tú? No, o sea, si vas a buscar los datos, uno encuentra lo que busca. Yo, por ejemplo, cursé la enfermedad y vino un médico a casa, porque lo puedo contar breve. Sí, obvio. Me dio taquicardia y nervios y pasé mal. ¿Pero por qué pasé mal? ¿Sabes lo que me dijo el médico? Se están muriendo del corazón y no del COVID. La gente está en pánico. Yo fumo una caja de cigarro por día, tengo 33 años y tenía miedo de que me pasara algo. Claro, y casi me muero del corazón. El doctor me dice, tranqui, no me des informativo, mirá dibujito, me dice. El miedo, yo tuve mucho miedo y la pasé mal. Me iba a morir de corazón. Por el miedo, más que nada. Por el miedo. Historia real de una sobreviviente. Bueno, pero y fíjense, y la próxima conferencia de prensa que vean, que hablen, que comuniquen la cantidad de muertos por COVID, etcétera, fíjense que no te dicen murieron por COVID, te dicen murieron con diagnóstico COVID. Claro. Ahora se están cuidando, y digo se están cuidando de no decir murieron por COVID, porque el día de mañana si pasara algo y se descubre que no, ojo, esto es muy conspiranoico. ¿Por qué no hay? No, nosotros dijimos con diagnóstico COVID, de COVID. Pero ahora eso es un tema que ninguno... Que es realmente lo correcto. Es decir, están diciendo lo que es. Claro, tienen diagnóstico, no saben si mueren por COVID. Además, si vas a... Claro. Porque no se puede hacer autopsia, o sea que tampoco puedes saber. A eso iba. ¿Por qué no se puede hacer autopsia? Perdón. Yo creo que, por ejemplo, manejarse de que por una enfermedad mueren más personas que otras, me parece que no es cantidad, sino que son vidas que se pierden. Exacto. Igual, ya sea por una enfermedad o por otra. El COVID ha matado gente. No, quizás ustedes es quieren... la enfermedad más mortífera. Exactamente, pero sí sigue muriendo gente y lo que importa me parece que es la vida. Sí, pero no es la más mortífera por los cuidados que se han tenido, ¿no? Y por la época en la que estamos. Si ahora agarras un rebrote de peste negra, por ejemplo, no sería tan mortal como fue hace tanto tiempo. Sí, pero en 1950 falleció muchísima gente con la gripe... No sé, española. Española, sí, porque fue real. Hubieron muchísimas muertes en el mundo por la gripe española. Y también estamos como que... A ver, ya han muerto... Anualmente mueren más de 3.000 personas del corazón en Uruguay y nunca se hizo ningún tipo de fomento por eso. A eso es lo que yo quería llegar. De cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿cuántos mueren? Por gripe común, neumonía. Y eso es por una razón, porque ya está en cierto modo normalizado. Claro. Esto es algo nuevo, es una sensación, es algo que está nuevo, está fresquito. En realidad quieren mostrar una cosa que la gente muera de gripe es algo que ha pasado desde que nuestros ancestros existen. Es la primera vez que se le da difusión. Y si se van realmente, si se ponen a investigar números de muertes por casos de gripes y pero esto es una variante nueva. Bueno, esto es algo nuevo. Claro. No podemos pensar que todas las muertes sean por COVID. Todas las muertes no son. Pero nadie dice que sean todas, ¿no? Pero el 90% de la información que nos dan... A nosotros nos dicen que hay 2.000 y pico de muertos por COVID. Sí, bueno. Con diagnóstico COVID, perdón. No, pero en nivel de población está bien, es verdad. Sí, pero la información no se da así. En la medicina se da en porcentajes. Bueno, nos informan a través de los medios la cantidad de personas que están muriendo
en nuestro país diariamente, y lo abruptamente que comenzó a ascender esta cifra. Algunos buscando responsabilidades y otros incluso haciendo comparaciones, a mi criterio, con un tinte amarillista. Pero no nos comunican cuántos de estos fallecidos fallecieron luego, valga la redundancia, fallecieron luego de haber sido vacunados. Dato del cual, si llegase a existir un índice llamativo, nos preocuparía a todos claramente. ¿Y a qué viene esta cuestión? ¿Por qué hago esta reflexión? A ver. Bueno, lo primero en llamar la atención es la correlación, y ojo, correlación no quiere decir que una cosa tenga que ver con la otra, sino que sucede casi en simultáneo. Es la correlación que existe entre el comienzo de la vacunación y el aumento en el número de muertes, y más sabiendo que se trata de vacunas aún experimentales que no cuentan con la información suficiente como para asegurarnos nada, así como lo confirma nuestro Ministerio de Salud en su página web en los 21 puntos que hablan sobre lo que no saben de la vacuna. Pero ¿significa esto que las vacunas tienen algo que ver con este aumento en el número de fallecidos? Claramente, al no contar con un registro de vacunados que hayan fallecido posteriormente, o un registro de fallecidos que se hayan vacunado anteriormente, y peor aún, al no poderse realizarse autopsias para corroborarlo, no se puede afirmar una relación directa entre una cosa y la otra, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que la vacuna esté matando gente. Yo estoy diciendo... Estás exponiendo la idea. Comenzó a vacunarse... Enseguida, 2 semanas después para ser más preciso, comenzaron a duplicarse, triplicarse, cuadruplicarse las muertes. Pero también tuvo un tema que fue que se coincidió con unas vacaciones ahí. Creo que fue. No coincidió con turismo, me parece que sí. Sí, claro. Bueno, coincidió con turismo, que eso ya es otra cosa. Es lo mismo. Hubo turismo, enseguida que empezó a aumentar las muertes, hay una correlación. No es que una cosa es directamente por la otra. Y simplemente es lo que estoy diciendo, hay que una también correlación. hay muchos factores que se entrecruzan que dificultan saberlo. Exactamente. Que puede ser por simplemente descuido o puede ser por otra causa. Pero la movilidad juega un papel fundamental. Obviamente, porque cuanto más se mueva la gente, más se esparza el virus, más probable es que esa gente se infecte y bueno, pueda morir. Y llega a más gente que, por ejemplo, que estaba más protegida, que es la más vulnerable. Bueno, no podemos decir que una cosa tiene que ver con la otra, solamente que tiene una correlación. Sin embargo, un dato no menor es lo que nos dijo nuestro ministro de Salud, Daniel Salinas, en la conferencia de prensa del 28 de abril, hace una semana y un par de días. Que ignorado totalmente por los periodistas que estaban allí, dice: recomendaba vacunarse después de 90 días de haber recibido un test PCR positivo para no generar una reacción hiperinmune en el organismo. Si lo que dice el ministro Salinas es correcto, nos estamos enfrentando a una cuestión muy delicada, muy grave. Porque si tenemos en cuenta que hay mucha gente asintomática, ¿no?, que no se entera que padeció la enfermedad, y ponele que hace 50 días la padeció, 30 días, 15 días, y se vacuna, entonces existe la posibilidad de que tenga una reacción hiperinmune. ¿Y qué es una reacción hiperinmune? ¿Qué es eso? Bueno, un estudio publicado en la revista Science, realizado por investigadores alemanes y dirigido por Christian Krebs, indica que esta respuesta del organismo conduce a una mayor gravedad del COVID-19 y puede provocar la muerte. La persistencia de un tipo de células inmunes en el pulmón provoca una respuesta hiperinflamatoria que podría conducir a la muerte del paciente. De esta manera, entonces, si así fuera, podríamos suponer también que el promover la vacunación masiva, sin realizar un test con anterioridad a quienes vayan a recibirla, y esto es mi perspectiva, es un acto de total irresponsabilidad y casi criminal. ¿Por qué la información la dan a medias? ¿Por qué tienen tal falta de transparencia en los datos? Si contamos con la posibilidad de realizar test serológicos que cuentan con un costo mucho más bajo que los PCR y que podrían tranquilizar a los uruguayos que se enteraran que ya generaron anticuerpos, ¿por qué no los promueven? ¿Por qué estas cosas no se dicen, no se hablan? Y cuando alguien las dispone, con datos, con fundamentos, porque para quien lo quiera yo tengo todas las bases de esto que les dije y puedo enviárselas. ¿Por qué? ¿Por qué se critica a la gente? ¿Por qué se los tacha de conspiranoicos? ¿Por qué se los tacha de negacionistas? Cuando no se niega nada y no se cree ninguna conspiración. Se ponen datos objetivos que te llaman la atención. Sí, bueno, te llaman la atención y te genera la duda. Toda verdad está para ser cuestionada realmente. Es que todo, lo que pasa es que estamos en una época que estamos en pandemia y todos nos cuestionamos y todo. O sea, siempre digo, es un dicho que lo tengo. Si todo el mundo pensara igual, el mundo sería diferente, ¿verdad? Bueno. Pero a eso voy. La información nos va a llegar. Tú la tenés a la información. No nos llega a todo el mundo, no nos llega a todos los uruguayos. ¿Por qué no nos llega? Porque ellos mismos, la salud,
el gobierno lo incluyó, no deja que esa información llegue. Por eso pasó con los médicos que están hoy 90 días detenidos, porque ellos querían dar la información certera para ellos para ellos y para ciertos de nosotros los uruguayos que sí para quien quisiera creerle. Claro, pero que la aceptamos en el sentido que yo también estoy de acuerdo de que el gobierno, hablo en el gobierno, sí, gaste muchísima menos plata en cada test que nos hacen de PCR, y que utilicen exactamente, porque ahí vamos a tener un resultado de sangre con rangos, ¿verdad? Yo tengo un rango de entre el 5 y el 7 para ser positivo de COVID, ¿verdad? Y tengo, entre ese rango, tengo 3%. No soy positivo, porque tengo que tener más del 6%. O lo de los anticuerpos, si vos sabés que estás protegido, ya no necesitas vacunarte. Exactamente. No necesitas vacunarte, el gobierno gasta menos dinero. ¿No? Porque es así. Espectacular me pareció el tema. Escuché poco igual a Joaquín. Un último detalle, quería hacer un último aporte. Al otro Joaquín. Una cosa son. Tigarribia ya copó todo. Una cosa son las formas de pensar y otra cosa son los datos objetivos. ¿No? Porque podemos pensar que algo no nos parece bien o como fuera, pero si existen datos, existen pruebas que fundamentan lo que se está hablando, ahí ya no es cuestión de pensar y de perspectiva, es cuestión de datos. De aceptar la realidad. Sí, pero los datos que nos dan y que nos comunican. Pero esto estamos tenés la duda, acá el resto de los datos que consumimos. Pero hay datos. Y yo lo diría, no puedo decir, no, porque el gobierno no permite, o el Ministerio de Salud no permite que llegue la información, porque no hay pruebas para eso, es una acusación sin pruebas. Claro. Sin embargo, sí podemos notar todos de manera normal cuando parece hay una dificultad en transmitir una información y que se repite, ¿entendés? Ahí es cuando llama la atención, y a eso quería llegar con esto. ¿Por qué hay información que no nos llega? Y hay mucha información que pareciera que no quieren que llegue. Pero que es censurada sin fundamentos. Andate a cualquier red social, expone estas cosas y date un par de días a ver qué pasa. Llegan a ver gente que lo escuche y tenga difusión, en un par de días se te cayó la publicación, se te cayó el video. Anda a la tele, termina, son conspiranoicos más hablando.